Buenas tardes. Eh, Mariano, ¿Cómo estamos? bien, ¿y tú? Muy bien. Mariano, estoy con Rodrigo ya. Ah, Ah, fenómeno. Sí, que justo ha terminado el periodo de clases esta semana y tenía al final disponibilidad ya desde las 5. Entonces he venido aquí a su despacho con él Sí, y nada, se está conectando ahora. A ver si conectas de aquí. vale, pues entonces te nombro a ti anfitrión, Rodrigo, para que puedas compartir pantalla o lo que quieras. Muy buenas tardes. muy Perfecto. buenas tardes. Ya, vamos a... Buenas Buenas tardes. tardes. Es que soy yo, estoy de viaje. que Enseguida me se va a tengo que ir conectar. al tren. Voy a quitar esto. Vale, pues podemos empezar luego cuando empieza la reunión por tu exposición y ahora te pasa el control y luego si quieres Sí, después ya lo pasamos a Miguel Ángel o a otro. ¿Eh? o Muy a quien bien. sea. Vale, pues yo te lo paso a ti, Rodrigo. Oye, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a vosotros. Se va a acoplar. A ver. Participante. Rodrigo Antón. Hacer anfitrión. ¿Podéis hablar un poco a ver si os oímos? Aceptar. O al revés. ¿Quieres Vale. quitar tú todo y dejo yo el mío que sería mejor? Rabia Yo que oigo. aquí Por eso. Es que eso está a tope ya. Eso ya no da para más. Bueno, esperemos que se vaya uniendo más gente. Sí, Vale, sí. ahora ya eres anfitrión tú, ¿no, Rodrigo? Ahora tienes. Sí, sí, porque Ya tiene. puedes compartir la pantalla y hacer lo que quieras. Luego ya cuando tú te vayas a ir, se la pasas al anfitrión a otro y ya está. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes, Mariano. ¿Cómo va? Bien. Lo Pasan, que ya nos explica, se ya pasan nos los meses es rápido, rápido, ¿eh? rápido, rápido. Sí, Esto. Madre mía, ya llevamos varios meses, ¿eh? Sí, Y sí, sí. bueno, no, chulo, Pasa la chulo. vida, pasa la vida. No hay un programa que se titula así. Si no, debería de haberlo este. Muy vale. bien. Yo os dejo, como se está grabando, luego ya tendremos la grabación y si quieren colgarla, la cortamos para que salga Vale. justo la Seguro grabación que de se graba, Rodrigo. ¿no? Seguro que se Sí, graba. sí, ya lo he puesto, sí, está grabando, está Que si grabando. no, Miguel Ángel va a decir que. Si no me pasáis la A ver, grabación, luego no hay acta. Pues porque con la grabación voy haciendo ahí a ver, un momento, me la espera, voy porque viendo yo a he ratos esperar un y voy haciendo momento, cachos ahí. porque yo he puesto la grabación, pero ahora pone solicitar al anfitrión que inicie la grabación, pero yo la he iniciado. Mira a ver, Rodrigo, si puedes darle tú a grabar en la nube, pero parece yo. De izquierda, de izquierda. Aquí. ¿Dónde está? Ah, vale. Aquí dice pausar grabación, detener grabación. Yo entiendo Yo que creo ya que está está grabando, grabando. ¿eh? Vale, sí, es que yo lo había puesto, pero ahora me dice eso, así que nada, está grabando, no hay problema. Venga, pues yo os dejo, que estoy aquí con los presidentes en Con los una comida. presidentes. Sí, de la asociación y del consejo. Así Bueno, que, nada, que así que aproveche. nada, A venga, ver si hasta. sacáis. Oye, queda pendiente todo el tema de difusión del trabajo que se hizo del balance de CO2, ¿eh? ¿Te Como acuerdas? Con la empresa OMA. vale. Aprovecha si están los presidentes. Ana, Sí, ahora que está aquí, dice que está comiendo con los presidentes de los colegios y de la asociación. No, sí, del consejo y de la asociación. Sí. No, pues Pero esto, es que con los de comunicación del Colegio de Cataluña estamos haciendo unos posts divulgativos para poder meterlos en las redes como pequeñas clips de las ideas ujú, fuerza. Ya las tenemos editadas y ahora les estaba vale, yo pidiendo que las hicieran en castellano también para que pueda sí, estar claro. circulándose a todos lados, ¿eh? Y ya Sí, he sí. hablado con algunos miembros de la Junta, pero todavía no con todos. Coméntaselo, que esto estaría bien que se pudiera difundir a Sí, sí, se Liga, difunde. con Sí. todos.
¿eh? Se Vale. manda a todos. Vale, vale. Y, muy bien. y otro tema, señor secretario, el artículo de Ramón Blanco, ¿te acuerdas que más o menos con ya las correcciones? A ver si también le podemos dar difusión. Vale, pero no, ese no lo ha mandado, ¿no? No, yo se lo mandé a los coordinadores de de los 4 grupos, de los 3 grupos y a Vale, alguno vale. Por más. eso, pues Pues yo un lo estuve poco, buscando el otro a ver, día y no lo encontré. un poco a nivel borrador por ver. Y desde luego, claro, esto es como darle al consejo eh, un plato de decir si lo quieres bien y si no también. No, no es eso, ¿eh? Ni mucho menos No, es pero eso. bueno, no. Se Pero una vez trata, que se esté tra- terminado, sí que se le da difusión. No hay ningún problema Vale, por eso. entonces Estás en yo sí. copia, ¿eh? José María, estás en copia. Ah, vale, Sí. pues. Pero yo busqué el otro día, antes de venirme y no lo Bueno, vi, pero yo no buscaré me, otra vez. yo no me he atrevido a hacerlo. Voy a hablar aquí, me voy a escuchar aquí. ¿Sabes lo que Y digo? en todo caso, una salvedad, que no es Unirás tu micro artículo de ese. mío, es un Hablo trabajo yo, que yo he hecho, pero para que hablo yo aquí en para que micro lo delante Hola, buenas difunda el tardes. y el consejo, altavoz. Buenas para que lo Vale, tardes, vale. difunda el Manuel. consejo como tal, no como, no Bueno, como bien, pues lo pues he hecho igual que Fernando sí, hice por el hizo el comité o lo informe que sea, y por la lo, comisión. digamos que lo socializó por así decirlo, Vale, para el vale. resto de los Bueno, miembros, pues yo no es un artículo, es como un Es un comunicado trabajo. Vale. no, ni, bueno, hombre, sí, del un trabajo siempre, pero comunicado. es como un comunicado de decir, existimos y nuestra función es esta. No sé si Vale, parecerá vale. Está interesante muy o no, bien. pero entiendo que sería una Pero cuestión bueno, a valorar por parte del Consejo, claro bueno, sí, sí. previa a su Yo, lectura, porque ojo que estamos sí, viviendo unos sí. momentos que parece que, no sé, Yo se todo lo, con esto. yo se lo mando porque dentro de 2 semanas tenemos junta de decano. Dan Vale, el si visto lo tienes, bueno y ya está. si lo Yo lo tienes busco, bien, sí. si no yo te lo mando, desde luego. Vale, pero yo lo Pero, busco, no te y si preocupes. no, seguro que Mariano, Ana, que es con los que con Fernando no he conseguido contactar, pero que ellos lo han manejado, por así vale, decirlo. Vale, vale. Ramón, se lo envías otra vez al No, secretario. que lo tendré, ya lo buscaré. Si no lo Bueno, busco, pero que si a no lo lo mejor encuentro, ha lo quito. corregido algo, envíaselo otra vez. Bueno, Vale, Para... yo como quieras. no te preocupes que ¿quieres que te lo envíe ahora mismo, tal cual? Cuando quiera, yo ahora estoy fuera y no lo voy a ver, pero cuando Vale, quieras, pues entonces mañana lo veo. cuando terminemos la reunión me lo dejo como tarea pendiente. Te lo Vale, muy envío a bien. ti en particular y tú ya lo lees, No, pero Sí, y aparte envíalo a todos los del grupo de pero CO2, sí, a los yo 60. preferiría, No, si está aprobado, sí, pero sí o qué, o no lo vale, sé. sí, sí, claro. Mariano, tú tienes la última versión, bueno, con tus correcciones, en una palabra, envíalo tú, haz favor. Bueno, y ¿Eh? así acaso, ahora en este momento no puedo, ya lo hablaremos No, venga. oh, Ahí está después. Fernando Burgas también, así que nada. Vale, estupendo. venga, Hola, muy buenas. yo os dejo. Muy buenas. Hasta luego. Hola. Vale, adiós. José María, estás, pero no te vemos, ¿verdad? José María Vargas. Sí, sí, estoy. ¿Me escuchas? Ahí detrás, Sí, sí, te en la oscuridad. escuchamos. A ver, es que no sé cómo se le da esto. Un momentito. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas Cada tardes. vez estás más joven, Fernando. Sí, fíjate. Qué maravilla. Pues el artífice del José derecho. María, ya te vemos, ya. Ay, Perfecto. gracias. Pues si os parece, ya se irá incorporando alguna persona más, pero ya que disponemos de Rodrigo Antón, que ha podido venir pues antes de lo que estaba inicialmente previsto, si os parece todos bien, podríamos empezar por, diríamos, que Manolo hiciera su presentación y luego Rodrigo pues ya nos hiciera un poco la clase magistral, un poco pues que nos gustaría escuchar y después ya hablamos de los grupos de trabajo y de los otros puntos que habíamos puesto en orden del día. ¿Os parece bien? Sí, muy bien. Muy bien, estupendo, fantástico. Venga, arrancamos. Pues nada, damos
la palabra a Manolo Gómez. Bueno, Mariano, cuando me comentaste eso, hablé con Julio y entonces me comentó que todavía no habían hecho resumen o él no tenía constancia de resumen de la jornada, ni habían sacado todavía alguna nota de prensa y demás, ¿no? Lo que sí me ha comentado, bueno, tengo algunas anotaciones de un poco en qué ha consistido el evento, que ahora voy a comentarlo. Y bueno, deciros que las presentaciones, porque había varias salas, en la sala principal, digamos que se estaba reproduciendo en directo, ¿vale? Entonces, a través de YouTube se pueden ver todas esas charlas, ¿vale? O sea que si ponemos en Google el nombre del evento, ¿vale? O bien Proyecto Credible, pues vienen los enlaces digamos, a las sesiones que se han retransmitido. ¿Puedes deletrearlo o escribirlo en algún Y lado? bueno, el proyecto es creíble, ¿vale? Si lo escribimos sería creíble, ¿no? Y luego, bueno, Lo si pongo, ponemos, Annalise, lo pongo en el chat, ¿eh? vale, lo tienes todo a mano, vale. Y si no, si ponemos Carbon Farming Summit, también vamos a la página web en la reunión anterior Julio puso el enlace y ese mismo enlace también sigue operativo, ¿vale? Y a través de la página del evento o del proyecto este Credible se puede acceder al canal YouTube con las sesiones que eran en la sala, exactamente, en la sala, digamos, en la sala principal, ¿vale? Porque había sesiones en paralelo y bueno, pues ahí se pueden ver los vídeos de algunas de las sesiones. Y bueno, pues un poco, voy a leer un pequeño resumen, ¿vale? De en qué ha consistido el Carbon Farming Summit, que se celebró la semana pasada en Dublín, que ha sido un evento para discutir y avanzar en las prácticas de agricultura del carbono, ¿vale? Como puntos destacados, pues el objetivo principal del evento era explorar cómo la agricultura puede contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la captura y almacenamiento de carbono en el suelo, ¿vale? Se buscó crear un espacio de diálogo entre científicos, responsables políticos, agricultores y otros actores clave para impulsar la implementación de prácticas en la agricultura de carbono. Con respecto a la certificación de carbono, se han estado discutiendo desafíos y oportunidades relacionados con la certificación de la captura de carbono en el suelo, incluyendo la necesidad de protocolos de medición y verificación robustos, ¿vale? Me ha comentado Julio que eso sí que se hizo bastante hincapié que en el tema de la monitorización y la validación de los protocolos de cara a, pues bueno, a que avance con un paso firme, ¿vale? Con respecto a las políticas y regulaciones, también se han estado analizando eh, las políticas actuales y las futuras relacionadas con la agricultura de carbono, tanto a nivel europeo como en experiencias fuera de la Unión Europea, ¿vale? Y con respecto a las prácticas agrícolas, pues bueno, o sea, en algunos de los talleres se han presentado diversas prácticas agrícolas que contribuyen a la captura de carbono, como la agricultura regenerativa, el manejo sostenible del suelo, etcétera, ¿vale? Y luego, como otro punto, en el proyecto, bueno, a tener en cuenta el papel fundamental que tienen las cooperativas como herramienta a la hora tanto de implementar la agricultura de carbono como, bueno, pues el efecto que tiene de unificar y de llegar a muchos agricultores, ¿vale? Y luego, bueno, pues me ha comentado Julio que en las próximas fechas pues se irán sacando documentación digamos que habrá más información del evento, ¿vale? Porque todavía se ve que, bueno, como finalizó esta semana pasada, pues todavía no han tenido tiempo de consensuar los diferentes paquetes de trabajo que tenían
y diferentes temáticas. Pero vamos, que yo ya le diré a Julio que nos mantenga informados y a medida que haya algo interesante, pues que nos mande el enlace y lo mandamos por correo. Oye, pues muchas gracias, Manuel. Perfecto, pues ya nos vas pasando lo que haya. Nada, pues Miguel Ángel, si nos quieres presentar a Rodrigo, por favor. Sí, bueno, Rodrigo actualmente es profesor ayudante doctor de la Universidad Pública de Navarra y está en el área de conocimiento de la geología y química agrícola. Es compañero como doctor ingeniero agrónomo de esta universidad y tiene el máster en desarrollo territorial y políticas públicas por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier en Francia. Hace escasamente 3 años, o sea, 2021, 20, por ahí, ha terminado una tesis centrada en la evaluación funcional de los suelos como soporte de diferentes usos agrícolas aquí en Navarra y en explorar su potencial desde el punto de vista de la mitigación y la adaptación al cambio global. Aparte, hizo una estancia postdoctoral en el INRAE de Orleans en Francia, colaborando con proyectos también relacionados directamente con el suelo y hasta ahora, pues bueno, su actividad investigadora se ha centrado en el estudio del ciclo del carbono en el suelo, el desarrollo de estrategias de manejo sostenible de suelos, en la evaluación de la calidad y salud del suelo y a partir del estudio de la multifuncionalidad de los suelos agrícolas, pues como elementos claves del ecosistema en la provisión de diferentes servicios ecosistémicos a la sociedad. Mi relación con Rodrigo pues viene del proyecto Life Adapta a nivel profesional y también porque es colegiado de aquí, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, País Vasco y Navarra. Pues en el caso nuestro, pues somos de la delegación de Navarra. Entonces, por no entretenerme más, le agradezco enormemente que nos pueda ilustrar y que nos dé la presentación. También le he pasado tanto a él como a Íñigo Virto, que es catedrático de la universidad en temas de suelos, el documento que elaboramos principalmente Fernando y colaboramos entre todos. Y bueno, lo tiene a su disposición por si quiere también hacer alguna aportación en algún momento. Y esto es un poco la presentación de Rodrigo, así que compartes. Muy bien. Cierro esto yo de aquí y compartes. Estamos los dos juntos, estamos en su despacho en la universidad. Entonces voy a cerrar yo aquí mi audio. No tengo que quitar yo el mío. Vale, pero ahora, bueno, me escucháis todo el mundo, ¿verdad? Espero que sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación también. Agradecimiento que también extiendo pues, a todas las personas que formáis parte de esta comisión tan interesante. ¿Vale? Nosotros intentamos siempre decir que sí a este tipo de foros porque nos parece un espacio de intercambio pues, con un interés grandísimo. ¿Vale? Mi idea es hablar durante 25 minutos. ¿Vale? Voy a intentar, seguramente me paso poco, pero mi idea son 25 o 30 minutos porque creo que lo importante de estos espacios pues, también es lo que viene después de estas charlas, ¿vale? Que podamos pues, intercambiar alguna duda, alguna cuestión bueno, y pues luego discutir un poco entre nosotros. La idea de mi presentación es hablaros sobre el potencial de la agricultura de captura de carbono en Navarra. Es a partir de diferentes trabajos en los que hemos trabajado y en los que trabajamos en la actualidad que, bueno, pues que están relacionados con este tema. Hoy me toca a mí estar aquí con todos vosotros y en este caso como ponente, pero lógicamente los trabajos de los que voy a hablar no son solo míos, así que pues aquí están pues la lista de las personas que están dentro de nuestra unidad, de nuestro grupo. A ver si esto se mueve. Como os decía, mi idea es hacer una pequeña introducción para contextualizar un poco el trabajo, aunque lo voy a pasar en este caso de manera rápida porque entiendo que las personas que estáis hoy aquí pues ya tenéis un nivel de conocimiento sobre el tema importante
y luego hablaros a partir de diferentes trabajos que estamos, como os digo, que hemos elaborado y en los que estamos trabajando en la actualidad, hablaros sobre el potencial de la agricultura de carbono en la región de Navarra. ¿Vale? En este sentido, pues, bueno, pues todos sabemos que el ciclo global del planeta pues, se reparte en cuatro grandes depósitos y que entre estos grandes depósitos existen pues, una infinitud de mecanismos, flujos y procesos de intercambios entre ellos, ¿no? Simplemente remarcar que el carbono en los suelos, en este caso, pues está entre 2 y 3 veces el carbono que está presente en la biomasa y en la atmósfera, pero que está lejos de la gran reserva de carbono que en este caso representan los océanos. Hoy vamos a hablar en concreto de uno de esos procesos de intercambio entre la atmósfera y los suelos, ¿vale? Que es lo que nos permite definir el secuestro de carbono en suelos, en este caso asociado pues, al proceso fotosintético. Podríamos simplificarlo al máximo y hablar que es un balance en el que a partir de evaluar las entradas y las salidas, pues podemos encontrarnos con un sistema que está en equilibrio, cuando las entradas son iguales a las salidas, o podemos encontrarnos con un sistema que está, en el que las salidas son mayores que las entradas, y en este caso pues estaríamos en un sistema que está perdiendo carbono, o también pues, podemos encontrarnos en el caso de que las entradas sean mayores que las salidas, y en ese caso pues, el sistema estaría ganando carbono, ¿vale? La realidad es que la dinámica de incorporación de carbono orgánico de los suelos es muchísimo más compleja. Son muchísimos los factores y procesos que intervienen en este proceso, ¿vale? Pero podemos hablar de algunos de los factores que participan en esta regulación, ¿vale? Y podríamos hablar pues, de la importancia que tiene el clima, de la importancia que tienen las propiedades físicas y químicas de los suelos, que en este caso están asociados a ese material litológico, a esa geología que está por debajo de los suelos. También podemos hablar de los procesos biológicos, que cada vez son más importantes en este caso, que están relacionados con la biota de los suelos. Y desde luego tenemos que hablar del uso del suelo, del uso forestal, un uso urbano, un uso industrial o un uso agrícola. Y dentro de este último uso agrícola, pues tenemos que hablar del manejo del suelo como uno de los factores clave que puede interferir en este proceso, en esta dinámica de incorporación de carbono orgánico del suelo. Porque efectivamente en esto estamos todos de acuerdo que la agricultura no deja de ser un gestor a nivel global de este proceso fotosintético o de este proceso de secuestro de carbono, ¿vale? En sentido de que si promovemos estrategias agrícolas que promuevan el secuestro de carbono en suelos, a partir de bien maximizar las entradas o bien reducir las salidas, ¿vale? Son las dos opciones que podríamos tener, pues podemos promover que estos sistemas estén funcionando como sumideros de carbono. Se estima a nivel global, a nivel mundial, una capacidad de almacenamiento de carbono en los suelos de alrededor de 178 petagramos. El número en sí no nos dice nada, pero si os digo que eso permitiría reducir la concentración de CO2 en la atmósfera en 86 ppm. Esto ya nos dice algo, ¿vale? Porque esto implicaría que nos permitiría volver a la concentración de CO2 que teníamos pues, a mitad de los años 80. ¿Vale? Que pues, en este caso es bastante importante. En este sentido, desde la ciencia, desde la ciencia, se demanda desde hace ya muchos años la necesidad de desarrollar estrategias agrícolas que promuevan el secuestro de carbono orgánico en el suelo, y que estas estrategias tienen que estar adaptadas no solo a las condiciones edafoclimáticas de cada lugar, sino también a las condiciones y oportunidades de gestión locales, ¿vale? Y una vez identificadas estas estrategias, estas deben ser rápidamente escaladas y implementadas a nivel regional, lo que nos permitiría pues, evaluar
cuál podría ser la contribución en la mitigación del cambio climático pues, a nivel de una región, ¿vale? Siguiendo esta premisa, yo hoy os voy a hablar, por un lado, de ensayos que nosotros tenemos a nivel de parcela experimental. Una parcela experimental es una parcela en la que nosotros podemos hacer, que nosotros nos permite comprender cómo es el funcionamiento de una variable, en este caso el carbono en el suelo, pero nos permite hacerlo de una manera en la que nosotros controlamos todas las condiciones de ese trabajo, ¿vale? Y una vez que podemos identificar estrategias que funcionan a nivel de parcela, de ensayo experimental, podemos extender esos manejos o esas estrategias, pues por ejemplo, a parcelas demostrativas, que en este caso son parcelas comerciales, y a partir de distribuir diferentes parcelas demostrativas en nuestra región, podemos evaluar a nivel regional cómo se podría comportar una estrategia agrícola pues a nivel en este caso a nivel de la región. Por lo tanto, parcelas experimentales. Nosotros contamos con varias. En este caso, en muchas colaboramos con el INTIA, que no sé si lo conocen, pero el INTIA pues, es el Instituto Navarro de Tecnologías Agroindustrias del INTIA. Es una empresa semipública que se dedica pues, no solo al asesoramiento, sino también a la experimentación. Nosotros trabajamos mucho con ellos y ellos suelen ser, en muchos casos, nuestro contacto directo con el sector, ¿vale? Tenemos varios, ahora os voy a hablar, yo en concreto os voy a hablar de uno, pero lo importante de estos ensayos es que, pues, como decía, nos permiten monitorizar en condiciones controladas pues, los factores de cultivo o suelo que en este caso nosotros queremos comprender, ¿no? Y en estos factores siempre se incluye el carbono orgánico del suelo, ¿vale? Luego, en este caso, pues podemos hablar que tenemos ensayos asociados a estrategias de fertilización orgánica, a estrategias de manejo de suelo, a estrategias que incluyen rotaciones de cultivo, en secano, en regadío, incluso a estrategias, en este caso, asociadas a la transformación de secano a regadío, ¿vale? Que nos permiten evaluar en una parcela experimental estas diferentes estrategias, alguno, como veis, con largos periodos de tiempo detrás. En concreto, os voy a hablar muy brevemente de uno que está instalado aquí en Navarra, en Eneriz, que se instaló en el año 2001, que está diseñado para evaluar el efecto de la transformación de regadío, no solo en este caso en el carbono orgánico, pero también en él, ¿vale? Y este estudio, luego si alguien tiene curiosidad puedo extenderme más con él, está publicado también, pero lo que nos permitió concluir es que efectivamente la transformación en regadío pues puede tener un efecto positivo en cuanto al almacenamiento de carbono, ¿vale? Luego a priori, pues puede permitir secuestrar carbono, pues a partir de, lógicamente, aumentar los inputs de carbono que están entrando a esos suelos, ¿vale? Vale, parcelas experimentales, cambiamos de escala. Parcelas demostrativas, ¿vale? En este caso, las parcelas demostrativas son, como os decía, parcelas comerciales gestionadas por los propios agricultores, ¿vale? En este caso os voy a hablar de un trabajo que se ha realizado en el marco del proyecto LifeNadapta, que no sé si Miguel Ángel ha tenido la oportunidad de hablaros en algún momento. Alguna vez algo he citado y como tengo el fondo detrás, pues alguna vez han preguntado, Bueno, pero no he contado lo que estáis haciendo. el proyecto LifeNadapta representa representa la estrategia de adaptación al cambio climático de la Comunidad Foral de Navarra, ¿vale? Es un proyecto LIFE integrado que comenzó en el 17 y termina este año, y que incluye acciones en diferentes áreas, en agua, en salud, en bosques, en infraestructuras y por supuesto en agricultura, ¿vale? Y dentro de las acciones de agricultura hay una que se centra en evaluar la resiliencia de los sistemas agrícolas ante el cambio climático. Y es dentro de esa acción que hemos participado nosotros, la universidad, y es en esa acción en la que hemos podido desarrollar un estudio regional en el que hemos evaluado el efecto de diferentes estrategias de manejo agrícola sobre los suelos, ¿vale?
En una primera fase de este trabajo lo que hicimos fue una zonificación, ¿vale? En la zonificación se realizó, si habéis seguido el tema de los sistemas de monitoreo, es una de las primeras premisas que se establece es que se tiene que realizar una estratificación del territorio de cara a reducir esa variabilidad en el carbono, esa variabilidad espacial que presenta este parámetro, ¿vale? Entonces, en este caso se definieron 12 zonas con el objetivo de definir zonas con un uso homogéneo de la agricultura, que permitieran un uso homogéneo agrícola, ¿vale? De desarrollo vegetativo en cuanto a condiciones ambientales. Luego, si alguien tiene dudas sobre esto, pues podemos también profundizar. Esta zonificación se realizó pues, en base a información biogeográfica y en base a información sobre vegetación potencial y a información agroclimática. Pero lo que me interesa es el concepto de definir zonas con un uso homogéneo agrícola, ¿vale? Cada una de estas zonas posteriormente fue caracterizada. Fue caracterizado, por un lado, el uso agrícola y por otro, los tipos de suelo más frecuentes. Este es el ejemplo de la zona 7, y en este caso corresponde a la cuenca de Pamplona. Y podemos ver en la tabla que el uso más extendido, el 88%, de la superficie agrícola de esta zona corresponde a cultivos herbáceos de secano, es cereal. Nos encontramos en una de las zonas más cerealistas que presentan producciones más altas a nivel nacional en secano, ¿vale? Y por otro lado también realizamos una caracterización de los tipos de suelos más importantes presentes en ese suelo, ¿vale? Y esto nos permite también poder definir pues, algún tipo de limitación asociado a esos grandes suelos. Sobre esta zonificación se seleccionó pues un número de alrededor de 150 parcelas demostrativas. Os voy aquí a poner un ejemplo de estas serían las parcelas demostrativas seleccionadas en la zona 1, que corresponde a la zona más al sur de Navarra, ¿vale? A la ribera. Disculpad. Y os voy a poner un ejemplo de cómo estas parcelas demostrativas se agrupan en grupos, ¿vale? Se agrupan, este es, por ejemplo, un grupo definido en la zona de Miranda de Arga en Navarra. Y en este caso está constituido por 4 parcelas demostrativas, de las cuales 2 están bajo manejo convencional y 2 están bajo el manejo estratégico que nosotros queremos evaluar, ¿vale? Sobre estos grupos nosotros realizamos un trabajo previo que básicamente lo que busca es delimitar la superficie de cada una de esas parcelas que se encuentra sobre la misma unidad de suelo, porque nosotros pues, queremos evitar la variabilidad que en este caso no esté explicada por el manejo contrastado que nosotros queremos hacer. Pero esto me importa menos. Lo importante es que sobre estas parcelas demostrativas nosotros diseñamos y aplicamos un protocolo que es bastante exhaustivo. Si alguien tiene curiosidad, luego puedo explicar en qué consiste. En este caso es un protocolo propuesto por Stolbovoy para la Comisión Europea para suelos minerales de la Unión Europea, que está dentro de los que cumple con los estándares de los sistemas de monitoreo y verificación que ahora mismo pues, están definiéndose desde Europa. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablaros de la importancia que tiene la aplicación y el correcto diseño de un muestreo, ¿vale? En este caso, con esta diapositiva. Esta diapositiva muestra esta expresión que tenemos aquí en medio, muestra la expresión que se utiliza para calcular el stock de carbono, la reserva de carbono en toneladas. Y como veis, necesitamos para calcularlo el porcentaje de carbono orgánico, que este es el resultado que nos dan desde el laboratorio, pero también necesitamos la densidad aparente de ese suelo, ¿vale? Que la densidad aparente lo que nos mide es la masa de suelo en un volumen conocido, es la relación entre el espacio sólido y el espacio poroso de esos suelos, ¿vale? La densidad aparente se mide con estos anillos que se denominan muestras inalteradas. Se toman con estos anillos metálicos. Además, para completar la expresión también hace falta la profundidad.
Ya sabéis que para calcular las reservas de carbono en el suelo siempre se hace referencia a una profundidad, 30 centímetros, 40. Cuando hablamos de suelos agrícolas, normalmente se habla de los primeros 30 centímetros. Y luego se suele hacer una corrección por elementos gruesos. Bueno, aquí tenemos 4 suelos diferentes con 4 densidades aparentes diferentes. La primera 1,3, 1,5, 1,7 y 1,9. Considerando que los 4 suelos tienen mismo porcentaje de carbono orgánico, un 1%, y la misma profundidad, estas diferencias en la densidad aparente se traducen en que el suelo número 1 tiene 39 toneladas de carbono por hectárea y el suelo número 4 tiene 57. Es decir, tenemos un 47% más de stock de carbono en el suelo 4 que en el 1. ¿Vale? ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque estamos trabajando en suelos agrícolas. ¿Vale? Y estamos trabajando en suelos agrícolas y como podéis, como todos sabéis, pues dependiendo del momento del ciclo del cultivo que nosotros queramos muestrear, pues nos vamos a encontrar el suelo en unas condiciones u otras. ¿Vale? La densidad aparente va a ser totalmente diferente si vamos a muestrear en presiembra. Fijaos aquí los terrones, ahí es prácticamente imposible medir esa densidad aparente, o si vamos después de la cosecha. En este caso he utilizado el maíz como ejemplo. ¿Vale? Nosotros en nuestro caso siempre intentamos programar los muestreos para que las condiciones de suelo sean lo más homogéneas posible. Siempre solemos ir un tiempo después de la siembra o después de la cosecha. ¿Vale? Pero, pues bueno, es importante el poner encima de la mesa la necesidad de utilizar un protocolo que nos permita maximizar o la representatividad de los resultados y, desde luego, diseñar un protocolo de muestreo que se adapte, pues en este caso, a este tipo de temas. Vale, volviendo a nuestras parcelas demostrativas. Os voy a hablar de 2 resultados de este trabajo, de este estudio regional del proyecto NADACTA. Primero os voy a enseñar el valor del carbono en el suelo asociado solo a las parcelas de convencional. ¿Vale? Esto a nosotros nos ha permitido definir cuál es el nivel de partida, cuál es el nivel de carbono orgánico más bajo dentro de cada una de las zonas, ¿vale? Asociándolo en este caso al manejo convencional agrícola. Y en segundo lugar, os voy a enseñar el resultado del efecto de las diferentes estrategias que nosotros hemos considerado en el proyecto frente a ese manejo convencional. ¿Vale? ¿Cuánto ha ganado o ha perdido frente al manejo convencional? Muy interesante. Esta sería el primer resultado. ¿Vale? Este es el stock de carbono en las parcelas solo de convencional. Y aquí lo que podemos ver rápidamente en esta gráfica es que la zona 1, 3, 4, 5, 7, que son la zona pues media sur de Navarra, presenta un contenido de carbono homogéneo. ¿Vale? Hay 2 grandes grupos, este primero y un segundo con mucha más variabilidad, pero que engloba en este caso la zona 9, 10, 11 y 12, que son las zonas situadas más al norte de la región. ¿Vale? Luego, a nivel de partida, ya vemos que hay una diferencia importante en nuestra región, que se puede explicar pues, por el gradiente de precipitación y gradiente climático que existe entre el norte y sur de la región. Vale. Segundo resultado, en este caso ya asociado a las prácticas agrícolas. Este resultado os lo voy a enseñar en lo que se llaman gráficas bosque. ¿Vale? Aquí están agrupados los distintos grupos de parcelas, de parcelas demostrativas que están dentro de cada una de las zonas. Y podemos ver además el efecto de cada una de las zonas y por último podemos ver cuál sería el efecto a nivel regional, en este caso de la agricultura de conservación. En este caso vemos que tenemos parcelas en la zona 1, en la zona 3 y en la zona 7. Y los resultados se van a mostrar de manera que si están a la derecha del 1, el valor en este grupo está por encima del convencional, ha habido una ganancia de carbono orgánico, y si está por debajo del 1, ha habido una pérdida de carbono orgánico. ¿Qué nos dicen los resultados? Pues que tenemos variabilidad, esto no es nada nuevo, hay mucha variabilidad en este parámetro en el territorio, pero que a nivel regional el efecto es positivo.
A nivel regional estamos hablando de entre 10 y 16 toneladas de carbono ganadas, ¿vale? Y lo que sí que vemos es que podemos ver que hay un cierto gradiente en cuanto a que parece que esta estrategia funciona mejor en la zona 1 que en la zona 7, ¿vale? Luego podemos deducir o podemos decir que hay una tendencia a que en sistemas más áridos esta estrategia funciona mejor, ¿vale? Esta os la he puesto más que por los números, disculpad, para que veáis que dentro de la agricultura de conservación, en este caso hemos considerado parcelas de no laboreo, o sea, parcelas cultivadas que se incluye el no laboreo, pero también el uso de cubiertas en cultivos permanentes, ¿vale? Y como curiosidad, el uso de cubiertas vegetales en cultivos permanentes, en todos los casos ha salido un efecto positivo, ¿vale? Luego eso pues remarca que desde luego es una estrategia con potencial. La siguiente gráfica que os quiero enseñar es la del uso de enmiendas orgánicas. Luego podemos discutir si el uso de enmiendas orgánicas se considera o no secuestro de carbono, ¿vale? Ya os adelanto que en la comunidad científica hay cierta discusión y que la Comisión Europea aún no ha decidido si considera o no que el uso de enmiendas orgánicas sea secuestro de carbono o no. Pero yo os enseño el resultado porque sin duda es la estrategia más eficaz para promover el almacenamiento de carbono, sin duda. A nivel regional estamos hablando pues, de una ganancia de entre 9 y 15 toneladas por hectárea, ¿vale? Pero nos encontramos con casos que puede ser hasta 40, 27, 15, 32 toneladas por hectárea, ¿vale? Mucha variabilidad, pero en general un efecto positivo importante. Y por último, os voy a enseñar, esto es un trabajo en el que estamos trabajando ahora, que estamos haciendo un ejercicio de modelización, ¿vale? A través, pues ya sabéis que dentro del carbon farming pues hay muchos intereses en desarrollar modelos que puedan permitir pues, realizar proyecciones para saber pues, cuánto carbono se va a poder estabilizar a partir de aplicar una técnica u otra, ¿vale? Nosotros en este caso estamos utilizando el modelo ROC-C, que es uno de los más extendidos en la literatura, ¿vale? Y uno de los que mejor funciona, realmente funciona muy, muy bien. Y lo que estamos haciendo es valorizar toda la información que tenemos generada, ¿vale? De manera que estamos haciendo proyecciones por zona y en base a los diferentes manejos que nosotros estamos considerando. Por último, bueno, esta parte creo que me interesa terminar, no quiero tampoco enrollarme mucho, si a alguien le interesa luego la podemos explicar. Y nosotros siempre que estamos ahora mismo en el último año he participado, entre yo y mi compañero hemos participado en fácil 6 o 7 espacios como este, ¿vale? Mesas redondas, charlas en las que se habla sobre el carbon farming. Y nosotros siempre tratamos de incluir este tipo de información y pues tratar de transmitir el mensaje de que la agricultura del carbono tiene que ir mucho más allá del solo secuestro de carbono en suelos, que pues desde luego debe permitir poner en valor todos los beneficios que un suelo saludable puede tener, de todas las funciones y servicios ecosistémicos que un suelo saludable puede brindar a la sociedad y cómo nosotros podemos beneficiarnos de esos suelos saludables, ¿vale? No solo las funciones asociadas a la regulación del clima, que en este caso es en lo que se basa el carbon farming, ni a la producción de biomasa, que lógicamente un suelo con más materia orgánica pues va a tener en principio una fertilidad natural mayor, ¿vale? Pero hay muchas otras funciones y servicios en los que los suelos participan y que son importantísimos para nosotros, ¿vale? Y podemos hablar cómo los suelos constituyen una de las reservas de biodiversidad más importantes del planeta. Podemos hablar de cómo los suelos agrícolas o un correcto manejo agrícola puede permitirnos
controlar la erosión y la pérdida de suelo que ella puede ocasionar, o podemos hablar de la importante función de regulación e infiltración de flujos de agua que nos brindan en este caso los suelos en general, pero también los suelos agrícolas. Y con esto me he pasado 3 minutos, pero era un poco la idea que yo quería, las ideas que yo quería poner sobre la mesa. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, y de nuevo gracias por invitarme a esta charla. Apago yo, si quieres, ahora mi micro y pones tú el tuyo. Y el altavoz. Bueno, si no hay nadie que le pregunte nada, yo me lanzo, ¿vale? Tira, pues. Oye, los números que nos has dado son muy bestias, de toneladas por hectárea de incremento de carbono. Estás hablando como así, por la parte baja, alrededor de 15 toneladas de carbono por hectárea. Son anuales, ¿eh? ¿Perdona? Que no son anuales. Ah, vale. Que me he olvidado. El estudio regional se ha hecho con parcelas que llevan transformadas entre 5 y 10 años. Esa era la premisa para que fuesen seleccionadas. ¿Vale? Por lo O sea, tanto, esto es el acúmulo de 5 o 10 años, ¿eh? exactamente. Ese es el efecto observado después de aplicar estas estrategias entre 5 y 10 años. Es que Vale. por ponerle en contexto igual un poco a Rodrigo, en la reunión pasada se comentaba un poco eso, ¿no? Las expectativas que se estaban vendiendo sobre este tema, que podrían ser pues decepcionantes de cara a los agricultores, porque dices, vale, pues genero eso, por las 15 toneladas estas me van a pagar tanto por crédito. Claro, y luego resulta pues que ya hay experiencias que estaban comentando, Felipe Cortines, ¿no? Comentaba un poco, pues que eso, que las expectativas estas, lo que ellos veían no daba eso. Y eso sí que se asemeja un poco ya a los datos que tú has dicho antes, de si esos 15 lo dividimos en 10 años, ya nos sale 1,5. Entonces, Sí, sí, sí. Está más cerca de eso que nosotros se está observando en la literatura que hasta, al menos lo que dice la literatura, está ligeramente sobreestimado. O sea, que posiblemente sea menos, y que siempre, en cualquier caso, hay que adaptar esos resultados a las diferentes condiciones de suelo y clima de cada lugar. Y para ello lo básico es generar información como, pues en este caso estamos generando nosotros, que está generando muchísima más gente, ¿no? Pero en este caso, pues en Navarra sí que podemos estar pues en disposición, por lo menos ahora, de poner números a cuál sería, en este caso, el potencial, ¿vale? Oye, Rodrigo, una cuestión. Primero, enhorabuena por el trabajo, la verdad es que, bueno, y por la presentación, que la verdad es que es magnífica. Pero sobre todo porque, efectivamente, detrás de lo que nos has contado, es fácil deducir que hay muchas horas de trabajo, muchas personas y mucha dedicación, ¿no? Por tanto, enhorabuena porque bueno, se ha puesto de Está manifiesto. muy bien. Y Lo yo que, la lo que verdad sí, pues tengo ganas de ir lo con... que sí, esto, me gustaría saber si esto en Navarra, me imagino que también estarán trabajando y ofreciendo algunas empresas la venta de créditos de carbono, vamos, o la generación de créditos de carbono y la venta en el mercado voluntario a algunos agricultores de la zona, me imagino que sí, ¿no? ¿Qué resultados están teniendo? Es decir, ¿qué acogida hay? Es decir, de acuerdo con vuestra experiencia, las cifras que estas empresas están manejando y ofreciendo a los agricultores en relación con lo que vosotros habéis observado, ¿cuál es la situación? ¿Cómo lo veis? Sí, nosotros llevamos tiempo. Hemos participado en varios encuentros de este tipo, en el que pues, muchas veces han venido agricultores, y siempre pues ellos te preguntan qué hacen, ¿no? Oye, porque ya están teniendo gente que les está
llamando a la puerta para ofrecerles el participar en este mercado de carbono. Nosotros, hasta la fecha, siempre lo que proponíamos era era esperar a que saliera la legislación europea, que como sabréis salió en el pasado mes de noviembre. Entonces, a partir de ahora es cuando se puede plantear un mercado regulado. Bueno, nosotros los mercados que no se establecen pues, por este sistema, tenemos experiencias de todo tipo, porque nos hemos encontrado con empresas que llegan a campo y simplemente pues, toman un baseline definido en base a datos de una escala que no tiene sentido y te prometen unos pagos que luego realmente pues no se van a poder cumplir, porque realmente no están basados en medidas ni en medidas en campo, ¿no? Ni siquiera han pasado por el campo para ver pues, cuál es el nivel inicial en este caso. Pero no os puedo dar más resultados porque la verdad que desconocemos cómo está funcionando el tema. Nosotros lo que sabemos que también trabajamos con Intia es que Intia también recomienda pues, esperar a este mercado regulado para comenzar a meterse en el mercado. Otra cuestión, perdona, Ramón, otra cuestión, esto en algunas de las reuniones anteriores que hemos tenido, algunos de las personas que como tú pues hemos invitado a participar, bueno, un poco lo que nos plantean efectivamente es la dificultad en evaluar esa línea base, ¿no? A la que tú hacías referencia, ¿no? Y una de las ideas que nos trasladaron era que se estaba pensando en establecer líneas base, digamos, con criterios regionales o con criterios territoriales, de tal manera que se aplicase, digamos, al cabo de un tiempo, digamos, un reconocimiento de créditos de carbono o de secuestro de carbono en función de resultados globales a nivel regional. Es decir, digamos, el olvidarse de lo que es el dato concreto de cada explotación o de cada parcela y dar un tratamiento digamos, el mismo tratamiento a zonas homogéneas, ¿no? De alguna manera, quizás estaría en línea, al ver tu presentación, con esas zonas agroclimáticas y de cultivo que habéis presentado para Navarra, ¿no? Es decir, que entiendes que esa línea de trabajo podría ser razonable, es decir, olvidarse del control parcela a parcela y pasar a un tratamiento de carácter regional, territorial, pero digamos por zonas agroclimáticas y de técnicas de cultivo homogéneas. Sí, desde luego esa parece ser que va a ser la estrategia a seguir, ¿vale? Porque hacer un seguimiento parcela a parcela es totalmente imposible. Entonces se pueden utilizar estrategias mixtas, que igual pues realizar algún control intermedio o algún control aleatorio dentro de lo que es la zona. El problema ahí es cómo definir esos niveles de partida, porque fijaos que nosotros en Navarra hemos definido el nivel de partida en las diferentes zonas agroclimáticas y ya hemos encontrado una increíble variabilidad en ellas. Pues imaginaos si el nivel de partida se define a una escala nacional, por ejemplo, en el que meteríamos en el mismo saco pues todos esos sistemas, ¿no? Eso es lo que va a ser uno de los retos. Desde Europa ahora mismo se habla de un sistema para definir este tipo de baselines que está asociado al proyecto Lucas. No sé si os suena, pero es un proyecto que están recopilando muestras a nivel europeo pues desde la Comisión Europea, ¿vale? Y nosotros estamos comparando nuestros datos de baseline con los que se proponen desde esta estructura y pues son ligeramente diferentes. Entonces, claro, el agricultor cuando llegue y él quiera certificarse, ¿cuál es el baseline que va a elegir? Pues, lógicamente el que obtenga más beneficio,
que en este caso será pues, el que le defina un baseline más bajo. Pero igual nosotros en este caso que estamos realizando un trabajo exhaustivo que nos permite definir esos niveles de referencia en la región, estamos penalizando a los agricultores de Navarra, porque los baseline que nosotros estamos definiendo están por encima de esos que se definen desde Europa. Hay mucho trabajo que hacer en esto todavía. Eso es un poco, Fernando, si te acuerdas, un poco también lo que comentaba Julio, que no quedaba claro eso, dónde poner el límite inicial, ¿no? Que era un poco la dificultad. Oye, y otra cuestión, y ya me callo y no abuso. Esto, no, otra cuestión, tú siempre hablas de análisis de contenido de materia orgánica en los primeros 30 centímetros, pero no sé si es que estás pensando fundamentalmente o exclusivamente en producción agrícola herbácea, porque realmente 30 centímetros para una plantación leñosa realmente es escaso, ¿no? Es decir, hay que ir a profundidades mayores, ¿no? Sí, bueno, nosotros consideramos efectivamente los primeros 30 centímetros en suelos agrícolas porque suele ser la capa de suelo que suele estar intervenida, por así decirlo, en suelos cultivados. En parcelas, en cultivos permanentes, nosotros sobre todo estamos midiendo entre líneas, que entre líneas, pues en este caso estaríamos también hablando de los 20-15 centímetros, ¿no? Incluso ahora tenemos un proyecto que precisamente está evaluando cambios en el stock de carbono debajo de las líneas de viñas aquí en Navarra. Pero sí, ese es uno de los retos siguientes a trabajar. Hay muchos retos para continuar trabajando, pero desde luego es no solo ceñirse a los 30 primeros centímetros, porque la pregunta es qué ocurre debajo de esos 30 centímetros. También hay dinámica, también hay procesos de incorporación y hay otros retos. No hemos abierto, no hemos hablado del tema del carbono inorgánico, ¿vale? Que también es otro de las reservas de carbono a nivel mundial más importantes y cómo la agricultura puede también interferir en la dinámica de carbono inorgánico en suelos. Eso es súper importante aquí en este caso en Navarra. Pero sí, la profundidad es importante. Sí. Buenas tardes. Enhorabuena por tu presentación porque parecían unas diapositivas inocentes, pero tienen una carga de información detrás que habrá que dedicarle un rato a digerirla, al menos por mi parte. Espero supongo que nos las podremos disponer de ellas para poder revisarlas, o esa es la primera cuestión que te pediría. Y la segunda, a ver, si no he entendido mal, el uso de las enmiendas orgánicas, la aportación de materia orgánica al suelo, parece ser que es una cuestión muy positiva de cara en este sentido. El uso de los estiércoles, de los purines de porcino, se podría considerar como como aporte de materia orgánica y en qué, en fin, tienes una valoración al respecto de esto, porque concretamente en Aragón y también en Cataluña, pues es una práctica y también en Navarra también, pues es una práctica muy extendida. ¿Nos puedes hacer algún comentario al respecto, por favor? Gracias. No tenemos tantos cerdos como vosotros, pero también tenemos bastante ganado, importante, sí. Pues ahora hay discusión en este tema. Hay si nos ceñimos a la definición estricta desde la ciencia del suelo a secuestro de carbono, el secuestro de carbono solo incluye un incremento de carbono que suponga la captura de CO2 sobre la misma unidad de suelo, por así decirlo. ¿Vale? Que es lo que se podría explicar, pues los restos de una cosecha se quedan en superficie o son enterrados y son incorporados a ese suelo. Si nos ceñimos a esa definición, el uso de enmiendas orgánicas se considera un mover carbono de un lugar para otro. Lo quedaría fuera de esa definición. Siempre y cuando
esos animales no se hayan alimentado de ese suelo, por ejemplo. Hay muchos ejemplos. Nosotros ahora estamos trabajando en la definición de un sumidero de carbono aquí en Navarra, en una zona que ha sido transformada a pasto. Antes ha sido cultivado en cereal los últimos 100 años seguramente, y ahora se ha transformado a pasto de cara a crear un sumidero de carbono. Y en ese pasto hay ganado que está aprovechando ese pasto. En ese caso, los aportes que ese ganado hace sobre la propia superficie, sobre el propio suelo, sí que se podría considerar secuestro de carbono, si nos ceñimos a esa definición. Pero el mover enmiendas orgánicas de un lugar a otro, aunque como decimos es la estrategia más eficiente para promover el almacenamiento de carbono, habrá que ver si se queda dentro o fuera de las estrategias del secuestro de carbono. En nuestra opinión, nosotros hemos evolucionado. Nosotros al principio nos ceñíamos a la definición estricta de secuestro de carbono, pero ahora lo que creemos es que sería perder una oportunidad importantísima de promover el almacenamiento de carbono, que es lo que al final a nosotros nos interesa, ¿vale? Mejorar el contenido de carbono orgánico de los suelos y mejorar así la salud de los mismos. Y segundo, pues también permitiría recircular todos los purines y estiércoles que se generan en el sector ganadero. O sea, para nosotros sería una pérdida de esta oportunidad. Pero ya veremos lo que se decide desde la gente que toma estas decisiones, que no somos nosotros. Y desde un punto, Muy bien, muchas gracias. desde el punto de vista, no sé, desde el punto de vista claro, desde lo que está proponiendo Europa, desde el punto de vista de economía circular y de gestión de residuos, tendría cabida lo que estás contando ahora, por lo que te estoy escuchando, tendría mucha más cabida y tendría más naturalidad que se opusieran a ello, porque si se oponen a ello, me estás coartando, ¿no? La directiva de residuos me la estás trasquilando, por así decirlo, ¿no? Es que son directivas que van de manera un poco Sí, van independientes, pero por eso te digo que en ese sentido yo, escuchándote ahora, o sea, yo que vengo más del mundo de residuos, ostras, yo veo que ahí entrarías en un conflicto. Bueno, no hay conflicto, sino lo que dice ahora mismo la directiva, hace la legislación que se publicó en noviembre, Sí, hace referencia en cuando hay una sección que habla de prácticas agrícolas, Sí. que si la tenéis por ahí a mano creo que está en el punto 25 o algo así, y hace referencia a un comunicado también de la Comisión Europea en la que se describen diferentes estrategias y se habla de no laboreo, de agricultura de conservación, sí, de rotación de cultivos, Sí, que habla de varias. agricultura mixta, de esto, pero no menciona el uso de enmiendas orgánicas. O sea que de momento parece que se quedará fuera. Luego hay muchas, hay muchas. Yo entiendo que se está trabajando en ello. Ya. Sería para nosotros una pena que no se tratara de integrar, pero bueno, pues son ellos los que tienen que tomar la decisión. Sí que es verdad que en línea con lo que comentas, a mí me llama un poco la atención que se tenga en cuenta el uso de las enmiendas orgánicas. O sea, entiendo lo que estáis diciendo a nivel de residuos, pero desde el punto de vista más de suelo, entiendo que es la incorporación de los residuos propios, de lo que decías tú, incluso, se puede haber ganadería, pero la propia, no que tú traigas, o sea, al final lo que haces es mover carbono de un sitio a otro. Totalmente. Y a mí eso la verdad que reconozco que me chirría un poco. Sí, no. Entiendo que al final añades carbono, pero no sé hasta qué punto eso es secuestro de carbono. Estás añadiendo carbono, pero no lo estás secuestrando. No es secuestro. Para mí, eso es una cosa muy... En la literatura ahora mismo hay cierta confusión y se utiliza como sinónimo el secuestro de carbono con el almacenamiento de carbono, pero no en toda. En la literatura específica sobre ciencia de suelo se diferencia claramente la diferencia entre secuestro de carbono y almacenamiento de carbono. Claro, Para ahí está la nosotros, clave para mí. O sea, yo a nivel de suelo, de mi parte de dafología que dejé de muchos años, pero para mí es distinto, claro, yo lo veo desde ese punto de vista y
Entiendo el interés en que se considere, pero a nivel de edafología me chirría. Es totalmente diferente. Para mí no es secuestro como tal, conceptualmente. Si nos ceñimos a la definición de secuestro de carbono en el suelo, no lo es. O sea, claramente no lo es. Es lo que dice es mover carbono de un lugar a otro. Eso es así. Y es lo que dice y es lo que nosotros estamos promoviendo en nuestras publicaciones. En este caso, el estudio que yo os he enseñado de eficiencia para promover el almacenamiento de carbono a partir de enmiendas orgánicas, el objetivo de ese estudio no era medir el secuestro de carbono, sino era precisamente mejorar la resiliencia de los suelos ante el cambio climático. Y en este caso, pues para aumentar el carbono orgánico es posiblemente la mejor estrategia. Sí, Pero por eso yo no he hablado en ese caso de secuestro, sino de almacenamiento de carbono. Veremos lo que se decide desde la comisión. Sí, al final es una decisión política Sí, estratégica. Imagino que pondrán una norma general y luego pues pondrán una serie de casos en los que pues en alguno, sí que he leído, por ejemplo, que están considerando en el tema de residuos de residuos urbanos, o sea, de compost generado en plantas de tratamiento de residuos urbanos, sí que sí que están planteando, por ejemplo, en el caso de que esos lodos se vayan a quemar, que en ese caso sí que implicaría una emisión importante, que en ese caso sí que ese sería, por ejemplo, una de las casuísticas que están considerando para considerarlo dentro de estas estrategias. Bueno, muy interesante tu presentación. La verdad que a mí personalmente me ha encantado. Y una cosa, cuando hablabas de la zonificación, hablabas de uso homogéneo del suelo, ¿no? Que era como, bueno, teniendo en cuenta las zonas agroclimáticas, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de suelo, entiendo. Sí. La zonificación se hizo en este caso en base a condiciones agroclimáticas, o sea, sobre todo clima y desarrollo. ¿Pero solo condiciones? Sí, el suelo también. Pero tipo de suelo, es decir, Sí, tipo de suelo. En la misma zona puede haber determinadas condiciones, pero si el tipo de suelo varía, va a condicionar totalmente la capacidad que tenga de secuestrar un suelo u otro. Hablo de clasificación estricta de suelo. Esa es justamente la parte de la presentación que me he saltado rápido, ¿vale? Porque nosotros trabajamos, cuando se habla de definir el potencial de secuestro de carbono a nivel regional, en este caso, se habla de diferentes niveles que pueden interferir en ese secuestro, ¿vale? El primer nivel sería, como dices, el tipo de suelo. Vale. Sí, luego ya entrarías. Cada tipo de suelo tiene un potencial de secuestro de carbono. Que esto es importante decirlo, yo no me harto de decirlo, pero hay gente que aún pues, no termina de entenderlo. El potencial de secuestro o de almacenamiento de carbono orgánico en los suelos es limitado, no es infinito. O sea, esto es muy importante tenerlo bien claro. El segundo nivel que nos permite definir el potencial de una región son las condiciones ambientales. Como dices, el mismo suelo en el sur de Navarra y en el norte de Navarra, pues va a presentar un potencial de secuestro totalmente diferente. El tercer nivel con el que nosotros estamos trabajando es el potencial técnico. En este caso, nosotros lo asociamos al manejo. Es decir, dentro de ese tipo de suelo y esa condición agroclimática, ese clima, ¿con qué manejos agrícolas nosotros podemos fomentar el secuestro de carbono? ¿Vale? Y el cuarto, en el que nosotros estamos ahora trabajando, tiene una componente económica que se define en base a cuáles son los costos asociados a implementar esa estrategia, pero que en este nuevo contexto de mercado de carbono también incluye el precio del crédito de carbono. Sí, ahí influye. Sí. De manera que si yo aplicar una práctica en la cuenca de Navarra me sale a X y no me sale rentable, si de repente hablamos de un mercado de carbono en el que me van a pagar X por 2, pues de repente es rentable. Claro. Sí, no, la verdad que es un condicionante que antes yo creo que no se tenía en cuenta y ahora eso cambia totalmente el esquema. Cambia el juego. Sí, y ahí también influye no solo que haya o no mercado, sino a cuánto se pague. Claro. Si se paga 20 me sale rentable y si se paga 10, no.
¿no? Entonces, pues La verdad que eso es la clave y luego lo que decías tú, la línea base que se establezca, pues que eso sí, va a condicionar completamente. claro, así es. Te quería preguntar si dentro del estudio, aparte del manejo, habéis, como cada parcela o tal tiene diferente tipo de cultivos, unos tendrán alfalfa, otros tendrán soja, si habéis tenido en cuenta y visto qué cultivos de alguna manera logran secuestrar más que otros y tal. Para al final, la idea esta que dices de potencial de secuestro de la agricultura al carbono en Navarra, vais a poder llegar a algunas cifras, a unas grandes cifras de toneladas de secuestro en Navarra, por decirlo así, ¿no? Es decir, mira, un poco lo que se hizo con la agricultura española por parte de Fernando, ¿no? Esto es un poco, se está encaminado también para poder llegar, diríamos, a conocer estos datos a nivel de Navarra de grandes números. Sí, en eso estamos trabajando, en poder afinar un poco esos números. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que cuando pasas de una escala de parcela en la que tienes todo medido y todo controlado y mides y puedes medir con decimales la diferencia en ese stock, cuando pasas a un nivel de región te encuentras con una variabilidad increíble. Entonces, ese es otro de los mensajes importantes que nosotros tratamos de transmitir siempre, la gran variabilidad espacial en este parámetro. Yo he presentado resultados medios, pero si os habéis dado cuenta, el rango de valores iba en algún caso de -7 a más 30 toneladas. Entonces, podemos decir que ahí nosotros siempre lo que hablamos es de que hay potencial. Otra cosa es de que secuestre carbono. ¿Tenemos potencial? Sí. Ahora tenemos que seguir avanzando en comprender por qué en algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, bueno, pues aún hay. Este es otro de los ejemplos que imagino que esto ya lo habréis hablado con alguna otra persona, en el que la política y la demanda de definir una regulación está adelantando un poco al conocimiento que tenemos sobre el tema. ¿Vale? Entonces, pues posiblemente acabe saliendo una regulación y un mercado de carbono antes de que realmente nosotros, porque uno de los retos ahora mismo que tiene la ciencia es medir cambios en ese stock de carbono orgánico. En 5 años es imposible. En 10 podemos empezar a hablar de que podríamos detectar cambios. Pero eso es otro de los retos a los que nos enfrentamos, detectar cambios. Entonces, Gracias. pues sí, estamos nosotros tratando de poner números también. Oye, una cosa, cuando antes hablabas del potencial de absorción, del cálculo que habéis hecho para evaluar el potencial de absorción, como evidentemente has comentado también que la capacidad de absorción de carbono por un suelo o de retención en un suelo es limitada, o sea, no puede crecer con un carácter indefinido. Es decir, digamos, ¿cuál ha sido el criterio para calcular ese potencial? Digamos pues esa cifra de potencial que habéis dado. Si llevarle a ese tope máximo o a un valor estándar medio de contenido de materia orgánica. Nosotros, en realidad, el potencial que nosotros describimos en este caso se basa en datos observados. ¿Vale? O sea, no estamos tratando de definir el potencial máximo, sino estamos hablando pues de, oye, en 5 años nosotros hemos evaluado que aplicar la agricultura de conservación en la zona media de Navarra puede secuestrar entre, me lo voy a inventar, 5 y 10 toneladas, ¿vale? Pero en este caso no estamos definiendo el potencial máximo. Hay muchísimos grupos de investigación en todo el mundo ahora mismo centrados en tratar de definir cuál puede ser ese potencial. Pero hay una discusión hasta si ese potencial existe. O sea, hay una discusión ahora grandísima con esto, al menos desde la ciencia. ¿Vale? O sea que entonces realmente la cifra de potencial que tenéis vosotros está infravalorada, por decirlo de alguna manera. Es decir, que se supone que por encima de eso hay todavía más potencial de crecimiento. Sí. Hay varias formas de definir ese potencial máximo. Uno de los más usados
es considerar un sistema natural, un bosque, como el suelo que en las condiciones edafoclimáticas en el que se encuentra puede estar cerca del máximo. Ya. Esa es una estrategia. Pero la pregunta que me surge es si en las Bardenas de Navarra una parcela con riego igual puede superar ese sistema natural, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas abiertas en este tema. Pero Oye, yo otra cuestión, perdona, Ana, y otra cuestión, esto, las técnicas de evaluación de contenido de materia orgánica a través de sensores, a través de imagen de satélite, etcétera, ¿realmente están dando los resultados esperados o todavía tenemos que seguir mirando la sonda y el análisis de la Tierra? Todavía tenemos que hacer análisis, todavía tenemos analíticas de laboratorio para rato, sí. yo te quería preguntar si con estos forums en los que asistes, ¿la academia está de acuerdo en que el potencial de captura va a ser importante para todo el mundo o es una cosa que todavía se pone en discusión, como lo del cambio climático que hemos estado no sé cuántos años ahí dándole al tema? No, en la academia nosotros esto lo vivimos como una oportunidad. Yo llevo en esto alrededor de 10 años. Me incorporé aquí a la universidad en enero de 2014, ¿vale? Si a mí en ese momento me dicen que voy a participar en sesiones con la sala absolutamente llena, con gente de pie, para hablar de carbono en el suelo, no me lo hubiera creído nunca. Y ahora me encuentro en el que participo, este año yo y compañeros míos, pues entre todos habremos estado entre 7 y 8, ¿vale? Espacios similares a esta o cursos, ahora estamos preparando otro curso, luego otra jornada. El año pasado tuve 2 TFMs que estaban centrados también en esto, en el carbon farming. En general en la comunidad científica lo que hay es un interés de que no solo se transmita lo que he intentado transmitiros con esa última diapositiva, sino aprovechar estos espacios y en este caso pues con vosotros más relevancia porque todos sois profesionales del sector, transmitir el mensaje de que el secuestro de carbono no solo se quede en ese mercado de carbono, sino que vaya un poco más allá y que nos permita hablar de cómo mejorando el contenido de carbono orgánico en los suelos, pues podemos promover los suelos saludables desde la multifuncionalidad, ¿vale? Evaluar y valorizar la multifuncionalidad de nuestros suelos agrícolas, que es clave y es básico. Pero en general hay bastante consenso en esto. Hay bastante consenso. Me los han matado. Nadie dice nada. No, lo único es esto, enviarnos la presentación porque la verdad es que es francamente buena, sí. La voy a pasar a PDF y os la paso. Hay un par de diapositivas que voy a quitar, Sí, si no eso os te iba a importa, decir, ¿vale? Porque son trabajos Vale, sí, nada. que Sin son problemas. los del trabajo de modelización, porque no están aún publicados. Yo te iba a pedir una cosa, que es que nosotros estamos intentando almacenar todas las grabaciones, ¿vale? Y estamos publicando justamente todas las ponencias. Y cuando me has dicho que esto lo querías quitar, si acaso te voy a hacer la propuesta de cómo va a quedar el vídeo y le cortamos el trozo que te parece que no es adecuado, que Vale. lo dices, entonces voy a ver si somos capaces de cortar y te lo enseño antes para que veas si es aceptable o no para ti, ¿vale? Perfecto, muy bien, sin problema. Y os pasaré las diapositivas, las pasaré a un PDF y se las pasaré a Miguel Ángel y él os las facilitará. Bueno, de todos modos, como vienes en la convocatoria, Tengo a todos, le puedes dar a reenviar a todos y ya Sí, está. muy bien. Como quieras, ¿eh? Sí, No tengo- sí. Lo hacemos así. Muy bien. Bueno, pues No quieres que sea. Sí. Miguel Ángel sigue un poco
Bueno, podemos hablar de los puntos que nos quedaban, si os parece ya. Muy bien. Pues yo con esto me voy a Rodrigo. despedir de todos vosotros. Muchísimas gracias. Me tienes que compartir. Sí, ahora quito yo eso y me salgo de las... Muchísimas gracias a ti, de verdad, muy interesante. Gracias y enhorabuena por la iniciativa, porque me parece que estáis haciendo un trabajo realmente muy importante y como profesionales del sector, pues creo que es clave, o sea, que estéis ahí y nosotros pues siempre vamos a estar también disponibles para lo que necesitéis, o sea, tenéis mi contacto y pues nada, muchas gracias. Bueno, Gracias a ti. adiós, muchas gracias. Podemos también pasar el entregable de Nadapta. Sí, claro. Pues lo que no estaba publicado. Tenemos un entregable publicado, el cual se está actualizando cada 2 años. Entonces ahora mismo está la versión 3 de lo que se ha ido haciendo. Habrá una versión 4 a final de año, pero mientras tanto la que está publicada de forma pública es la versión 3. Os digo porque si os paso el enlace, de acá a unos meses esa versión desaparecerá porque me la suelo cargar. Muy bien. La suelo dejar siempre la última y la otra me la suelo cargar. Sí. Lo digo así porque soy el que lo sube a la página web de Nadapta y soy el que lo cuelga. Entonces, por eso lo digo. Y el plan de resiliencia no está publicado, no está público porque está como anexo, ¿vale? Entonces, no sé si igual a final de año, cuando se haga oficial el último, no sé si también si lo colgaremos o no. Si se cuelga ya lo haré, también lo pasaré, si te parece. Sí, Miguel Ángel, te voy a hacer anfitrión. Sí, a ti. eso es, ¿Te vale. parece? Sí, pásamelo a mí. Confirma que se sigue Sí, mira. grabando. Está bien. Pues nada, oye, te agradezco. No sé si me puedo quedar aquí en tu despacho. Aquí. Bueno, hasta luego. Adiós. Aquí. ¿Quieres que me ponga eso? No te hace falta. Vale. Vale, Miguel Ángel, ¿nos habéis pasado las actas ya? Muy bien. Sí. Esto porque se está dando. Se aprueban las actas que habéis tenido tiempo de leerlas. Pero yo seguro que estarán muy bien. Yo las estoy Sí, Bueno, por encima de una ley rápida, sí, la verdad es que no hay, Está por mi bien. parte no hay comentarios, vamos. A ver, yo las actas también, repasando un poco las actas, por un lado había dos posibilidades, se hablaban ya para la próxima reunión para la persona invitada. Por un lado, habías hablado, Miguel Ángel, de escribir a Paco Eras de la Oficina Española de Cambio Climático. No sé si ha dicho Sí, alguna cosa. os cuento novedades. Paco Eras me remitió a Marta, como os comenté, o bueno, no sé si lo hablé con todos o lo hablé solo contigo o con Enrique, no recuerdo. Entonces, Marta me ha dicho que en abril no puede, que anda hasta arriba, entonces le he propuesto para el 8 de mayo o para el 12 de junio. Pero Vale, eso ha perfecto. sido ayer, ¿eh? O sea, mi correo ha sido de ayer. Así que Vale. estoy esperando a que me diga algo. En principio, por mi parte, para abril no tengo a nadie. Vale. Después, yo propuse si pudiéramos contactar con Elena Pita, que era ingeniero agrónomo, y Fernando, comentaste que a lo mejor intentarías contactar con alguien que la pudiera conocer. No sé. Sí, la verdad es que todavía no he tenido respuesta así. Bueno, pues ya puedo hablar con gente que está en la oficina del cambio climático y bueno, sobre todo que me facilite el contacto para poder, digamos, a su vez, contactar con ella, sí. Vale, bueno, pues quedaría abierto. ¿Tenéis alguna propuesta, Ana Patricia? ¿Propones algo? No, por mi parte no. Ahora mismo. Bueno, nos emplazamos todos porque yo pienso que un poco vale la pena el traer personas que nos hablen y nos den información, ¿no? Y vayamos aprendiendo. Vale, pues las actas aprobadas y luego quedarían dos cosas. Por un lado, si quieres comentar algo, Fernando, de la jornada del 18 de marzo. Pues sí, nada, bueno, decir que os espero a todos, por lo menos virtualmente Online, al menos, seguro, sí. y que, bueno, en principio, la verdad es que hemos tratado de hacer una jornada que
bueno, que trate de aportar información y dar respuesta a muchas inquietudes que estamos registrando, que están registrando sobre cuál va a ser el impacto de esas políticas climáticas sobre la realidad del día a día de la agricultura, todo el tema del reglamento de reforestación o del tema de la renaturalización, y aparte del tema de la sostenibilidad de la cadena alimentaria. Y bueno, hemos tratado de invitar a los que más nos pueden aportar información en este momento, es decir, a gente que está en el MITECO o que ha estado en el MITECO fundamentalmente, y bueno, entiendo y espero que resulte de interés. Vamos. Sí, sí, nos conecta. Muy bien. Y de las otras jornadas que se van a hacer en Barcelona, Ana, si quieres explicar. Tenemos organizada para el día 7 de mayo y para el día 14 de mayo jornadas con los intercolegial para la descarbonización, para hablar de la descarbonización del sector agroalimentario. Y dentro de estas dos jornadas, la del 7 de mayo, vamos a participar, tanto Mariano como yo, hablando de lo que sería el balance de carbono en el sector alimentario, pero la parte del sector primario, la parte de esas explotaciones agrícolas y ganaderas. Bueno, y vamos a presentar tu informe, Fernando, ¿vale? Sobre todo vamos a mirar de contextualizar exactamente cuál es el impacto en emisiones que se está recogiendo a nivel de las oficinas de cambio climático y después el resultado de estos primeros análisis de impacto, y lo que significa la agricultura de conservación o la agricultura regenerativa para que se vea esta necesidad de tránsito hasta estas nuevas prácticas. Y al día siguiente, a la semana siguiente, 14, va a ser en formato streaming, en formato híbrido, por lo tanto, si queréis lo podemos enviar a todo el mundo, los enlaces. El día 14 se va a tratar más que nada de la industria agroalimentaria, el impacto en los sectores cárnicos, en los sectores de De producción bebidas. de bebidas vegetales. Va a venir también del sector de la distribución, cómo están atacando la descarbonización. Nosotros pretendíamos que se dieran cuenta, ¿no?, que estos alimentarios tienen por delante, ¿no?, por la cadena de producción, todo un potencial de reducir su huella, siempre y cuando vayan exigiendo que los productos que les lleguen sean productos de agricultura transformada, ¿vale? Entonces, seguramente nos van a explicar muchas cosas de su propia huella de carbono, y lo que queremos es incidir en que su huella va a cambiar si todos los productos de recursos básicos, ¿no?, tienen una huella menor a través de estas actividades. Muy bien. Bravo. Una cosa antes que se me olvide, José María Vargas, si conoces a alguien también para el próximo 10 de abril que nos pueda ilustrar alguna información vinculada con el CO2, tú tienes también muchos recursos aquí en Sí, Andalucía. sí, sí, para el día 10 de abril. Sí, la idea próxima sería hacer la reunión el segundo jueves, que sería el 10 de abril, si a todos os parece bien, a las 5 de la tarde. Sí, sí, sí. Y ya nos lo Buscaré a alguien en la dirás. universidad. Por favor, sí, gracias. Sí, sí. Venga, hablamos. Vale. Y después, otra cosa que se había dicho la reunión pasada era que Ana Luis habías contactado con la empresa OMA. Sí, mira, os puedo, bueno, un par de cosas os puedo mostrar. A ver si soy capaz. Un momento. La empresa OMA es una empresa que se dedica. Voy a compartir pantalla un segundo. Si puedo.
¿Puedo compartir? Sí. No hay problema, ¿no? Es la empresa de comunicación que tenemos contratada para el Colegio Catalán y le pasé el informe de Fernando y con este informe ha construido este relato, ¿vale? No sé si veis un poco la idea. No, es que me parece que solo lo puede compartir Miguel Ángel. Sí. Pásale. A ver ahora, prueba a ver. En teoría tenéis todos, de derecho para poder... Ahora sí, vale. ¿Ahora lo veis? Sí. Bueno, ahora mismo, ¿ves? Está haciendo este tipo de materiales. Es en catalán, pero se va a pasar a castellano, ¿eh? Es una... Esto es lo que os he comentado al principio de... Están haciendo estos tips, que son los datos que han sacado de tu estudio, ¿vale? Y de esta manera se puede colgar. ¿Sabías que el suelo contiene más carbono que la atmósfera y la vegetación combinada? Los suelos agrícolas pueden almacenar entre 30 y 150 toneladas de carbono por hectárea según el tipo de suelo y clima. En zonas secas, la concentración de carbono orgánico es menor, mientras que en zonas húmedas puede superar las 100 toneladas de carbono por hectárea. Ahora, con los datos que nos ha dado, no sé si esto va a ser así. ¿Cuáles son los cultivos que absorban más CO2? Cultivos leñosos absorben 21,3 anuales y su biomasa viva retienen carbono durante los periodos más largos, ¿vale? Cultivos herbáceos fijan estas toneladas. O sea, estos, diríamos, son material gráfico que se ha construido para que sea más impactante a nivel de comunicación. Os lo paso cuando lo tenga en castellano, o igual lo podéis ahora ya valorar, si os parece correcto, para que se pueda repartir con todos los colegios estos tips. Y mirar los datos que estén bien, que no haya algún error en algún dato. Esto yo no lo he comprobado todavía, ¿eh? Quiere decir que igual ha salido o no ha salido, son muy, muy, muy ligeros a la hora de coger los datos y se tiene que comprobar que los periodistas son así, ¿eh? Pero es este material divulgativo que parece interesante, sobre todo para meter en el Instagram, en las cadenas de los Reels, de los diversos sistemas de comunicación. Bueno, ha quedado bastante bonito, ¿eh? Esto sería una propuesta para que se pueda usar todo el mundo, ¿eh? Es lo que le he comentado antes a Varela para que lo hable con los veganos, ¿no? Que usen y que entre todos a ver si animamos un poco esto. Y por otro lado, también os quería comentar que no sé si lo veis. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora o no? Sí, sí. ¿Veis esto de la Comisión de Valorización de Captura de CO2? ¿O no? No, la agricultura española puede Eso no. absorber más de 74 No, toneladas. espérate, que voy a dejar de compartir esto y lo voy a compartir de otra manera, porque si no se queda enganchada a la misma pantalla. Antes de que salga publicado, Ana, esto nos lo podéis pasar para darle un repasillo, por si Sí, acaso. por favor, lo necesitamos, ¿eh? Y bueno, y esto para publicarse va a costar, ¿eh? Todavía no te pienses que esto está... Ya. ¿Ves aquí? Esto es nuestra página de agrónomos en Cataluña, ¿no? Hay la Comisión de Valorización de Captura de Carbono, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hemos colgado todas las partes de los, como os comentaba antes, las ponencias de los diversos candidatos que han ido pasando y las tenemos aquí todas relacionadas. Es poco profesional porque hemos cogido la grabación que tiene de la sesión y cortar por aquí, cortar por allí y la hemos metido sin mucha más. Pero me parecía importante tenerlo guardado todo. Y ahora le pedí a Enrique Comián, que tiene guardadas todas las sesiones,
yo he intentado guardar algunas, pero no están todas, ¿eh? Y vamos a intentar captar 2 o 3 más. Y si tenéis alguna cosa que os parece que es un buen lugar tenerlo guardado aquí, de momento es un lugar donde podemos encontrarlo todo el mundo, ¿eh? Y después ya vemos qué uso se puede hacer, porque no había un lugar claro donde recopilar esta información, ¿de acuerdo? Y aquí las tenemos todas si las queréis coger. Esta es el link que os pongo ahora en el chat, ¿vale? Y podéis así de esta manera usarlo si os interesa. No, me parece una idea magnífica. No, estupendo. La verdad es que es un trabajo que sigue haciendo yo creo que va a ser muy, muy útil para todos, desde luego. Sí, sí, la verdad que sí. Muy interesante. Vale, pues gracias, Ana. Y ya para terminar, un poco quedaría el artículo que has preparado, Ramón. Pues Ramón Blanco, ¿me oyes? Sí, Ramón. sí. No lo llames artículo porque no tiene la condición. Bueno, no, pero explica un poco cómo vas a hacer para que llegue al secretario y hablen pues los decanos y se pueda de alguna manera dar a informar la comisión esta de CO2. A ver, es un pequeño manuscrito. Os lo he mandado a los coordinadores de los 3 grupos que hay. Pues bueno, pues por poner un poco en contraste, si es interesante que podamos difundir esto tanto fuera de nuestro ámbito colegial como incluso dentro, porque yo creo que después de año y pico de funcionamiento, incluso desde dentro, nuestros propios compañeros están, en una buena parte al menos, ignorantes de la existencia de esta comisión. Y entonces, pues a mí se me ocurrió escribir estas 2 páginas pues para difundir que esta comisión existe, un poco ponerla en contexto de todo lo que es, e incluso pues establecer allí un link para que se pueda visualizar el informe que Fernando redactó al efecto, que es el que nos sirve de base ya pues para como cosa de intercambio para casi todos. Exacto. Es una idea, yo no propongo nada, menos aún porque Ramón, yo pienso que deberías enviarlo a los 60 que estamos, diríamos, en teoría participando en la comisión, decir que pues en 10 días o así, pues o a final de marzo, que te digan si hay algunas sugerencias. Si hay algunas sugerencias, lo pules un poco y luego lo pasas al secretario del Consejo de Colegios para que le dé, diríamos, traslado a los diferentes presidentes de colegios, y si en 15 días hay un visto bueno, pues que se pueda de alguna manera hacer llegar a todos los colegiales. Ya. No, sí, yo no quiero aparecer en el informe, es como un documento del que puede aprovecharse el consejo para si tiene... Pues actívalo y tú mismo lo envías a todos. Los que lo habéis leído, ¿os parece de interés? Sí. Fernando, no me has dicho nada. ¿Te parece a ti de interés? Sí, me parece interés, sí. Vamos, la verdad es que me parece, yo creo que todo lo que hagamos para dar a conocer lo que se está haciendo y también es una cosa muy simple. Para potenciar bueno, pues que haya más gente que participe y sobre todo también, bueno, que pueda acceder a esta información y que le pueda resultar útil para su vida profesional, pues yo creo que es una idea estupenda. Bueno, pues yo en cuanto termine la reunión os lo hago llegar a todos y ya está. Y si tenéis algo que modificar, encantado, porque es un documento abierto, no está para nada cerrado y si no sale adelante, pues tampoco pasa nada. O sea que no. En fin. Muy bien, pues nada, de eso se trataba. Si os parece... Vivimos momentos en los que toda esta materia del cambio climático y todo eso, desde la parte de lo que es la agricultura propiamente dicha, hay sectores que no son nada próximos a este pensamiento. Pero bueno, hay que ser un poco atrevido. Así es. No sé qué pensáis vosotros de esto. Bueno, que se tiene que hacer ruido, yo pienso. ¿El qué dices, perdona? ¿Qué? Se tiene que hacer ruido.
Ah, que se tiene que hacer ruido. Bueno, Bueno, a yo veces creo que esto tiene un interés adicional porque hay unas expectativas de ganancia económica, ¿no? Que evidentemente, digamos, la expectativa del desarrollo de un mercado de carbono donde pueda generar ingresos adicionales a los agricultores le da digamos, un aspecto positivo a lo que es simplemente, digamos, la amenaza del cambio y el impacto del cambio climático. Es decir, esto realmente, digamos, aporta valor, ¿no? Y por lo tanto yo creo que su encaje va a ser mucho mejor de luego. Vale, vale. Así es. Muy Bravo. bien. Pues, ¿Os parece bien que quedemos para el 10 de abril a las 5 de la tarde y nos ponemos los deberes en ver qué acuerdo. ponente pues va a hacernos la clase magistral? Yo Vale. sigo insistiendo con Marta, a ver si conseguimos traerla el 8 de mayo o el 12 de junio, que sería Vale. el segundo martes de los 2 Sí, meses. sí, perfecto. Para ya Bien, tener bien. uno, independientemente que para el 10 de abril nos busquemos otro, pero si ya tenemos el siguiente, pues mucho mejor. Yo esto, vamos a decir simplemente que en la reunión anterior lo comenté, he encontrado un pequeño hueco de tiempo después de la preparación de la jornada del 18 y estoy empezando a escribir el informe que os dije sobre Ganadería. la evaluación de la ganadería, ¿no? Caray. Y yo espero, no, vamos, quizá para el 8 de abril, para el 10 de abril quizá no tenga el primer borrador, pero para el 8 de mayo yo creo que ya os podré aportar un primer borrador sobre el tema. No me atreví a preguntarlo para no presionarte, pero No, sí es un tema que, vamos, no sé, espero que resulte de interés. Claro, muy claro. bien. Seguro que Estamos sí. esperando a ver si es pues, para arriba o para abajo esto. tiene que ser un bestseller, hombre. El próximo bestseller. Sí, sí. Muy bien. Muy José bien, María, estupendo. ¿qué nos cuentas? Mira, en la Universidad de Sevilla, bueno, en la Universidad Pablo de Olavide, hay un grupo de investigación que lleva tiempo ya trabajando en sistemas de gestión de pastos para la absorción, para la mejora de la absorción de CO2 en suelo. Hablaré con ellos para ver si el próximo 10 de abril pueden presentarnos qué es lo que están haciendo. Perfecto. ¿Cómo los Pues llamas? nada. ¿Cómo los llamas? ¿Cómo? ¿Como grupo investigación universidad de dónde? Es un grupo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Ah, vale. que lleva trabajando tiempo en esto. He hablando con ellos en alguna ocasión, en algunos actos que nos hemos encontrado y yo creo que sí estarían dispuestos a contarnos en una breve reunión, como de media hora, 40 minutos, qué es lo que están haciendo y cuáles son los resultados que están obteniendo. Muy bien, genial. Perfecto. Pues venga, esperamos noticias tuyas, José María. Okay. Pues nada, muchas gracias, chicos, Nada, oye, y pasar unos días agradables. Gracias, venga. Miguel Ángel, por Un abrazo a todos. montarnos el día de hoy. Ha sido especialmente interesante el día de hoy, Sí, sí. la verdad que No, sí. en general, los ponentes estoy Muy bien. contento, estamos Sí, están respondiendo, mejorando la están respondiendo. cultura Hemos que puesto el nivel tenemos. muy alto, ¿eh? Sí. El Pero nivel bueno, es alto. Sí que antes de cerrar, le he comentado a Rodrigo, que como sigo aquí con él, a ver si le podíamos acreditar la ponencia, o sea, hacerle un certificado de que ha sido ponente. Sí. Ah, No claro. sé, hasta ahora no habíamos planteado nada de eso, pero Que se la firme José María Varela, ¿no? Ay, Martínez Varela, ¿no? Esto. sí, Ok. sin problema, vamos, que la firme quien tenga que firmarla, vamos, no hay ningún problema, vamos. Sí, si quieres te la firmo yo, ¿eh? oye, igual lo importante será la firma, ¿eh? Elige María, digo, Miguel Ángel, elige quién la firma y punto. Sí, sí. No, Y tú. yo os pregunto por eso, porque como no sé, es la Sí, primera vez sí, que sí. ha surgido el tema, pues digo, oye, pues lo No, hombre, yo pregunto. entiendo que lo lógico es que lo firmase José María. Vale, sí, yo también, yo entiendo que Sí, es. claro, entiendo que debe ser él. Yo que sí. Como secretario debe ser el que lo firme. Sí. Perfecto. Vale, Muy os he bien. Muy puesto en el bien. chat una jornada que va a haber en Navarra Sí. de temas de carbono, pero hasta ahí sé, no sé más. Le he preguntado, de hecho, a Rodrigo antes de empezar, pero que no está todavía definido nada ni nada. Simplemente lo han anunciado y hasta ahí. Entonces, Ajá. yo si puedo, intentaré acudir
Y como es el día 4, pues a la vuelta, eso es un viernes, creo, a la vuelta ese mismo jueves, como tendremos la reunión, pues si voy, ya os contaré a ver Ujú. de qué se ha hablado. Perfecto. Perfecto. Venga, nos vemos. Ahora Muy vas. Hasta bien. luego. Un Muy abrazo. bien. Chao. Venga, adiós a Adiós. todos. Adiós. Mariano, no te vayas, un segundo. A ver, que tiene pausa.